Vamos a iniciar pidiendo la dirección de Dios en este estudio. Inclinemos el rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, en esta ocasión, Señor, venimos deseosos de aprender más de usted y de su palabra. Señor, queremos pedirle humildemente que usted nos pueda honrar con su presencia en este estudio, en esta hora. Le damos derecho legal a usted, a sus santos ángeles y a su Santo Espíritu, para que podamos disfrutar del estudio de su palabra. Señor, que el ángel de Jehová que acampa alrededor de todos nosotros nos pueda defender, proteger, y que podamos realmente sentir su presencia. Satanás tiembla y huye, Señor, cuando un alma débil invoca el nombre poderoso de Jehová. Y en esta hora invocamos su nombre poderoso, oh Jehová de los ejércitos, y usted pueda honrarnos en esta noche con su presencia. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada vimos dos características del cuerno pequeño, muy fuertes las dos. Vimos cómo el cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Y vimos cómo durante este periodo histórico en el cual el cuerno pequeño gobernó Europa, fue una situación bastante difícil, muy grotesca, pero lo tocamos. Vimos los diferentes instrumentos de tortura que se utilizaron durante la Inquisición para perseguir a los herejes. Y recordemos que herejes eran los que guardaban o creían o leían la Biblia y creían en el Señor Jesucristo. Se publicó el decreto papal Ad Extirpanda, donde se autorizaba el uso de la tortura y la muerte a los herejes. Lo más terrible de este documento es que el que mataba a un hereje recibía por título limpio de propiedad todos los bienes del hereje y aparte de eso obtenía perdón de todos sus pecados. No voy a ahondar más. La otra característica que vimos fue el cambio de la ley de Dios. Daniel capítulo 7 y el versículo 25 dice, vamos a leerlo y ahí comienza nuestro estudio. Dice así la palabra del Señor. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Del cambio de los tiempos vamos a hablar un poco más adelante, y vamos a enfocarnos en lo que estudiamos la semana pasada y lo que vamos a estudiar hoy, el cambio de la ley de Dios. Vimos claramente las evidencias bíblicas e históricas de cómo el cuerno pequeño cambió la ley de Dios y lo publicó sin ningún tipo de problema en este libro que están viendo ustedes, ¿verdad? Lo pueden tener, algunos lo tienen, y pueden buscar la sección que existe en este libro que se llama Los 10 Mandamientos y van a poder comparar los 10 mandamientos de la Biblia con los 10 mandamientos del Catecismo. Y ya vimos que el cuerno pequeño quitó el segundo mandamiento y cambió el cuarto para que pudiera dar 10. Hoy vamos a estudiar el origen bíblico histórico de lo que hoy los cristianos adoran como el Día del Señor. Para muchos cristianos, y oigan bien esto, para muchos cristianos sinceros, el domingo es el día de adoración a Dios. Ya vimos la semana anterior que el día de adoración a Dios, de acuerdo a los mandamientos de Dios, es el sábado o el Shabbat, el reposo de Dios. Pero vamos a ver dónde surge la adoración del domingo en la Biblia. Así que nuestro primer versículo de esta hora, vamos a remontarnos al libro de Génesis, al capítulo número 10. Para hacer una pequeña referencia de lo que vamos a leer en esta hora, en Génesis 10 sucede después del diluvio. Cuando Dios destruye el mundo antiguo a través del agua en un diluvio universal, quedan nada más Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, o sea, 8 personas. Y Dios le da una orden a Noé. La orden que Dios le da a Noé es que se esparza, que sean nómadas, que vayan por todo lugar esparciéndose y procreándose. Esa fue la orden de Dios. Pero resulta que cuando el arca se abre, el arca se posa en la tierra, se abre un año después de que inició el diluvio, salen los animales. Recuerdan que habían una pareja de animales salvajes, un león, una leona, y 7 parejas de animales puros. Eso lo pueden leer en el diluvio, ¿verdad? Cuando entran los animales al arca, lo pueden buscar unos capítulos atrás, y entonces se da un problema. Las fieras del campo se empiezan a procrear
y surge en la historia un personaje que cambia muchas cosas. Génesis capítulo 10 y el versículo número 8 dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y vean la descripción que hace de Nimrod. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Aquí se da algo muy interesante. Nimrod se convierte en una persona muy, pero muy importante después del diluvio, porque era un hombre grande, fuerte y con una habilidad para cazar impresionante. Este hombre protegía a las demás personas de las fieras salvajes. En la historia no se puede ubicar a Nimrod, pero es muy interesante que hay una leyenda de un personaje que coincide con la época de Nimrod, que también reinó en la llanura del Sinar, que se conoce como Gilgamesh. Gilgamesh, lo pueden buscar, sí aparece en la historia, y las hazañas y las proezas de Gilgamesh son muy parecidas a lo que estamos leyendo de Nimrod. Gilgamesh protegía a la gente, cazaba a los animales salvajes. Entonces, Gilgamesh y Nimrod parece que son el mismo personaje. Nimrod en la Biblia, Gilgamesh en la historia. Ahora, la orden de Dios fue: vayan y espárzanse y procréense sobre la faz de la tierra. Pero aquí el problema se da que Nimrod se le ocurre la magnífica idea de, en vez de esparcirse y para protegerse de los animales, se le ocurre construir ciudades. Y se va para la llanura del Sinar, que es lo que hoy conocemos como la parte, que existió como Babilonia, en medio del río Tigris y el río Éufrates, y ahí levanta su reino, el reino de Babilonia. Y a Nimrod se le ocurre una magnífica idea. Ya esto es contrario a la orden y a la voluntad de Dios. Lo que ya Nimrod está haciendo aquí es contrario, es en total rebelión a lo que Dios mandó de esparcirse y colonizar toda la tierra. Nimrod dijo: no nos vamos a esparcir, no vamos a colonizar, vamos a sentarnos en ciudades, y como lo que estamos haciendo no está bien ante los ojos de Dios, y como Dios nos acaba de destruir por un diluvio universal, posiblemente Dios se va a volver a enojar con nosotros y nos va a querer volver a destruir. Entonces vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Y aquí comienza Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En este momento histórico, saliendo del arca, la gente empieza a poblar la tierra, pero no bajo las instrucciones de Dios, sino bajo las órdenes de Nimrod, que era respetadísimo, un hombre grande, corpulento, fuerte, que peleaba con los animales salvajes y defendía a la gente de ellos, un hombre poderoso. Y aquí Nimrod dice: vamos a construir ciudades. Dios no quería ciudades, Dios quería nómadas. Y como sabe Nimrod que lo que está haciendo es incorrecto, dice aquí que toda la tierra tenía una misma lengua. Y versículo 2, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, la tierra de Babilonia, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos tenían temor de que Dios volviera a destruir con agua la tierra. Ya Dios había hecho pacto con Noé. Esto está en los capítulos anteriores. Cuando el hombre sale del arca, Dios le dice al hombre que nunca más volverá a destruir a la tierra con agua. Y en señal de su pacto sale un arco iris en el firmamento. Ya Dios le dice al hombre: no voy a volver a destruir con agua. Pero aquí Nimrod no le importa y convence a la gente
para que se haga una torre que llegue hasta el cielo. Y dice aquí el versículo 5 de Génesis capítulo 11, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y entonces, cuando Dios confunde las lenguas, y es el origen de los diferentes dialectos e idiomas, a partir de este momento se empieza a hablar diferentes idiomas y dialectos entre los hombres. Y como ya no podían ponerse de acuerdo, imagínense, una persona arriba: páseme más mezcla, y el que estaba en el medio no entendía, y el de abajo menos, porque ya no hablaban el mismo idioma. Y se cumple, a través de esta situación, se cumple el propósito original de Dios. Miren lo que dice el versículo 8: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ese es el origen de la ciudad de Babilonia. Babilonia viene de Babel, que es confusión. Ven qué interesante. Pero hubo un problema, porque si bien es cierto, se cumplió el propósito de que la gente tuvo que salir y esparcirse, ir a conquistar nuevas tierras. Aquí viene el problema. Esto conllevó que las personas no solamente se unieron, los que hablaban el mismo idioma, para apartarse. Entonces, cada uno que identificó dónde se hablaba su idioma, se unieron en grupos, y esos grupos se esparcieron. El problema es que la religión rebelde que se practicaba en Babel también se esparció a todo el mundo. Y esto fue un problema. Y ya vamos a ver lo que ocasionó este problema, porque se fue la religión de Babel para todas las partes del mundo antiguo. Resulta que Nimrod, mientras era poderoso cazador y protegía a la gente de las bestias, y se convirtió en el rey de su primer reino, que fue Babel, la gente adoraba a Nimrod como si fuera un dios. O sea, Nimrod era adorado como un dios. Pero resulta que Nimrod muere, y la leyenda dice que el Nimrod se convierte en el dios Sol. Entonces cortan el cuerpo de Nimrod en pedacitos y lo esparcen por toda la tierra, y se empieza a adorar a Nimrod como el dios Sol. Y aquí se pone esto interesante, porque los diferentes reinos antiguos adoraban al sol. Por ejemplo, si ustedes van a un diccionario enciclopédico y buscan lo que significa faraón, es el hijo del dios Sol. El dios Ra es el dios Sol para los egipcios. Y si ustedes van a las esculturas y a los diagramas de Egipto, van a ver siempre la figura del sol en los diferentes dibujos antiguos con respecto a Egipto. Los egipcios adoraban a Faraón como el hijo del dios Nimrod, como el hijo del dios Sol. Y esa práctica se extendió por todo el mundo antiguo conocido. Pero ahí no para el asunto. La mamá de Nimrod se conoce como Semiramis. Era una mujer disoluta, una mujer de mal vivir, que se prostituía con diferentes hombres. Y aquí viene la parte interesante, presten atención. Resulta que Semiramis queda embarazada. Imagínense lo que es quedar embarazado hace 3.500 años, ¿verdad? El tortón que era. Si todavía el siglo anterior, a principios de siglo, cuando una mujer quedaba embarazada, el hombre tenía que prácticamente honrar y casarse con ella. Ahora imagínense, Semiramis hace 3.500 años queda embarazada. Pues Semiramis dice que el producto de su embarazo se debe a la concepción del dios Sol, que ella concibió del dios Sol. Y cuando sale el producto de ese embarazo, se le pone por nombre al hijo de Semiramis, y del dios Sol se le pone por nombre Tamuz. Y Tamuz es adorado como el hijo del dios Sol. Esto es muy interesante,
porque en las religiones antiguas la palabra Tamuz comienza con la letra Taos, la letra T. Cuando entraban en los templos para adorar a Tamuz, la gente hacía la siguiente deferencia de adoración a Tamuz en honor a la letra T del dios Tamuz, al Taos. Se hacía de esta forma. Esto está registrado en la historia. Y ahorita vamos a hablar un poquito más porque el culto a Semiramis y a Tamuz se expandió por todo el mundo antiguo bajo diferentes nombres, porque recuerdan que habían diferentes idiomas. Y ya vamos a ver esto. Por ejemplo, los chinos llamaban a la diosa madre Xingmu, y si ustedes buscan en Google o en Internet la palabra Xingmu, la diosa madre de los chinos, se van a dar cuenta que en las ilustraciones viene representada con un niño en sus brazos y rayos de gloria, es del sol, alrededor de su cabeza. Pero resulta que los chinos no existía el Señor Jesús, no había nacido, pero ya adoraban a la madre y al hijo. Los germanos veneraban a una virgen con un niño en los brazos que se llamaba Herta. No me crean nada, apunten, es parte del requisito de este seminario. Papel y lápiz, Herta con H. Los germanos adoraban a Herta y Herta aparece representada con un niño en sus brazos. Los escandinavos tenían también la diosa madre con el niño. La diosa madre se llamó Disa, así como suena, con S, Disa. Los etruscos a la diosa madre Nutria. Los indios llamaban Indrani a su madre. Los druidas adoraban a una virgen con un niño en sus brazos que llamaba la virgen Paritura. En Babilonia, la diosa madre se conocía como Afrodita y también estaba con un niño en sus brazos. Los griegos adoraban a la diosa Ceres, también una diosa madre con un niño en sus brazos, y los sumerios a la diosa Nana. Y llegamos prácticamente al Imperio Romano, donde los romanos adoraban a la diosa Venus, lo pueden anotar y pueden buscar las ilustraciones de la diosa Venus, y el hijo de Venus era conocido como Júpiter. Dicho sea de paso, dentro de las religiones orientales está la famosa, en la parte de la India, Devaki, la diosa Devaki, que el hijo de Devaki se llamaba Krishna, un niño pequeño en sus brazos. Qué interesante, oigan bien, qué interesante de que Satanás, conociendo la profecía de Génesis 3:15 que decía: y pondré enemistad entre usted, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Satanás se encargó de distorsionar y crear una figura enigmática a través del Antiguo Testamento, de la historia antigua, antes de Cristo, de la figura de Semiramis, Tamuz, y eso se derivó en todas las diosas madres que se adoran a través de todas las religiones paganas que existen. Ahora, antes de seguir con esto de la diosa madre, porque ahorita vamos a amarrar todo nuestro estudio, debo decirles que Nimrod se convirtió en el dios Sol. Pero vamos a ver ahora un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 2 y el versículo 13. Presten atención porque aquí está hablando de una diosa madre que adoraron los israelitas. Dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Aquí están adorando los israelitas cuando se apartaban de Dios, dejaban a Dios, adoraban a los dioses paganos de las naciones vecinas. Y aquí vemos a los israelitas dejando de adorar al Dios verdadero para adorar a la diosa Astarot. Aquí mismo en el libro de Jueces, el capítulo número 10 y el versículo 6, dice así la palabra del Señor: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Hasta los mismos israelitas, hasta el mismo pueblo de Dios, en un momento de su historia, dejaron de adorar al Dios verdadero, a Jehová, para adorar a la diosa madre, Astarot.
Y recordemos que en todas las religiones paganas la diosa madre tenía un nombre distinto. Hay un versículo en el libro de Jeremías, el capítulo número 7, y vamos a leer el versículo número 18. Jeremías fue escrito aproximadamente en el año 580 antes de Cristo. El Señor Jesús no había nacido. Su bendita madre, la bienaventurada y santa Virgen María, tampoco había nacido. Y miren lo que dice Jeremías 7:18. Dice así la palabra del Señor: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. La pregunta es, ¿a quién se le conoce hoy como la reina del cielo? Hoy se le conoce como la reina del cielo a la bienaventurada y santa Virgen María. Pero aquí los israelitas, 600 años antes de que naciera la Virgen María, aquí estaban haciendo tortas y adorando y haciéndole ofrendas y adorando a la reina del cielo. Y dice la Biblia que esto provoca a ira al Señor Dios Todopoderoso. Esta reina del cielo, había un culto particular a través de todo el Antiguo Testamento hacia la reina del cielo, hacia Semiramis y Nimrod. En los días de Roma, Venus y el niño Júpiter. Vamos a hacer una pausa para referirnos ahora a la adoración del dios Sol. Y después de eso nos vamos al Imperio Romano para que podamos entender lo que sucede en el Imperio Romano con todo esto. Los israelitas no solamente adoraron a la diosa madre, los israelitas también adoraron al dios Sol, a Nimrod. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo número 8. Y vean lo que dice aquí a partir del versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Aquí estaban las mujeres, la palabra endechar es llorar. Estaban llorando a Tamuz, el hijo del dios Sol. Aquí estaban las mujeres en el templo, vean qué impresionante, en la entrada del templo de Jehová, llorando al hijo del dios Sol, a Tamuz. Recuerden que Tamuz no es hijo del dios Sol. Tamuz es el hijo de un hombre que se acostó con Semiramis, que Semiramis se acostaba con varios hombres y no sabía quién era el padre, pero metió la mentira, el engaño de que había concebido de una forma milagrosa del dios Sol. Versículo 15 de Ezequiel 8. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar. Voy a hacer una pausa aquí. Muy pronto vamos a estudiar acerca del templo de Jehová o del santuario de Jehová. Quiero decirles que el santuario de Jehová era un lugar súper sagrado. Y los únicos que podían entrar aquí eran sacerdotes ungidos para servir en el templo de Jehová. Entonces, lo que está diciendo aquí es muy grave. Dice: me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. En otras palabras, 25 sacerdotes ungidos con aceite de la santa unción para servir a Jehová. 25 varones. Y vean lo que estaban haciendo: sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Y adoraban qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué estaban adorando? Adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces aquí tenemos, la Biblia llama la adoración al sol como una abominación
Una abominación es algo terrible que ofende a Dios. Y aquí tenemos un grupo de sacerdotes en el templo de Dios, dentro del templo, con sus espaldas hacia el templo y de rodillas, adorando al sol. El sol, recordemos que el dios sol es Nimrod, que también toma diferentes nombres de acuerdo a las culturas. Baal, por ejemplo, era el dios, uno de los dioses representado por un toro o por el sol. Y el dios sol era muy importante porque el dios sol daba poder para la reproducción. Gracias al dios sol surgían las cosechas. Gracias al dios sol podían sembrar y cosechar, porque el dios sol con sus rayos hacía fértiles las cosechas. Y aquí vemos a los israelitas, no solamente adoraban a Semiramis, también adoraban al dios sol. Adoraban al dios sol y adoraban a la diosa madre y a Tamuz. Ya lo acabamos de ver también. Lo lloraban en el templo a Tamuz. Dicho sea de paso, no se asusten por lo que les voy a decir, lo pueden investigar. Cuando Tamuz muere, van a los bosques y cortan árboles y los traen a los templos. Y en los altares, hay un versículo que dice que no se debe adorar árboles en altares, y en los altares adoran a los árboles que representan al dios Tamuz. Este es el origen pagano del árbol de Navidad. Usted dice, pero ¿cómo tan lindo el árbol de Navidad? Bueno, el origen del árbol de Navidad tiene su origen en el dios Tamuz. Cuando muere, cortan árboles y los llevan a los templos y los adoran. Es terrible, porque a veces hacemos cosas y no sabemos el origen de lo que estamos haciendo. ¿Cómo se convierte la adoración del día del sol en la adoración al día domingo? Bien, nada más rápidamente paso por la historia. Los egipcios adoraron al sol, al dios Ra. Los asirios adoraron al sol. Los babilonios adoraron al sol. Los persas adoraron al sol. Los griegos adoraron al sol. Y los romanos adoraron al sol. Y también todas estas culturas paganas adoraron a la diosa madre. Astarot, Astarte, Ceres, Cibeles, Nutria, Disa. En el Imperio Romano, Venus con el niño, Júpiter. Ahora agarrémonos un poquito porque lo que vamos a ver es muy fuerte. Resulta, hay un edicto, se llama el Edicto de Milán, donde Constantino habla y dice de que va a haber tolerancia y le propone a su imperio que su imperio se haga cristiano. Unos días antes, Constantino tiene un sueño, él va para una batalla y en el sueño ve una cruz de fuego y una voz que le dice, bajo este símbolo vencerás. Entonces Constantino levanta sus tropas y hacen que en sus escudos, en sus yelmos, pinten una cruz de fuego y él va a la batalla y vence, y entonces Constantino empieza a sentir afinidad hacia el cristianismo. Matilde, su mujer, ya es cristiana y resulta que Constantino tiene un problema. Roma es pagana, Roma es idólatra, tiene muchos ídolos, muchos dioses, pero ahora Constantino quiere cristianizar Roma y él promulga el Edicto de Milán, y aquí viene un problema. Cuando él quiere cristianizar Roma, se acerca al representante del cristianismo y le explica sus planes y le dice, mira, yo quiero que Roma se haga cristiana, pero tengo un problema. Roma viene con más de 500 años, 400 años de adorar ídolos y de adorar diferentes dioses. ¿Por qué no hacemos una negociación y hacemos una mezcla donde tanto el cristiano como el romano podamos adorar libremente y nos podamos sentir bien todos? ¿Y saben lo que sucedió? Se cambian figuras del paganismo y se cristianizan. No se asusten por lo que voy a decir, pero el culto
a la diosa Venus y al niño Júpiter pasa a ser ahora el culto a María y al niño Jesús. El culto al dios Sol se da la primera ley dominical, la primera ley dominical de la historia. Vamos a buscarla rápidamente. Esta ley se decreta o se da el 7 de marzo del año 321. Está en el Códex Justiniano y dice así, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Y ahora aquí viene la sorpresa. En algunos idiomas, por ejemplo, el inglés, ¿cómo se dice domingo en inglés? Domingo en inglés se dice Sunday. ¿Y qué significa Sunday? Significa día del sol. En alemán se dice Sonntag, día del sol. Y resulta que el día en el cual adoraban al sol los paganos era el primer día de la semana. Y cuando Constantino se hace cristiano, él negocia para que ahora se adore a Dios en el venerable día del sol. Entonces vean qué interesante, se introduce la adoración en domingo, en el primer día, Dominicus Day, y se introduce el culto a la diosa madre y al niño Jesús, a la Virgen María y al niño Jesús. Pero no solamente se introducen estas dos costumbres paganas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los sacerdotes se vestían de blanco y se podían casar y eran los hijos primogénitos de los sacerdotes que podían suceder a sus padres en el sacerdocio. Pero resulta que en las religiones paganas el sacerdote se viste de negro, se hace una tonsura circular, se rapa aquí circularmente en símbolo o en honor al dios Sol, y los sacerdotes paganos no se casaban. ¿Y saben por qué no se casaban? Vamos al libro de Éxodo, el capítulo número 34. Los sacerdotes en las religiones paganas no se casaban porque los cultos paganos tenían un fuerte contenido sexual. En los cultos paganos habían sacrificio de animales, sacrificios humanos, había comida y habían orgías. Al ritmo de la música salían mujeres que empezaban a desvestirse delante de la multitud de hombres, y los hombres empezaban a enardecerse y terminaban fornicando delante de estos dioses que eran en muchos casos el dios Sol o representación de la diosa madre. Miren lo que dice Éxodo 34:11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al heveo y al jebuseo. Todas naciones paganas, todas adoraban al dios Sol y todas adoraban a la diosa madre y al niño. Dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Versículo 13, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Ahí está la diosa Acera, la diosa madre, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Por eso es que la idolatría en el Antiguo Testamento era un pecado tan grande, porque involucraba primero adoración al dios Sol y a la diosa madre, involucraba sacrificios humanos, involucraba sacrificios de animales e involucraba orgías sexuales. Entonces los sacerdotes paganos no se casaban porque tenían a su haber prostitutas sagradas que servían en el templo.
Y cuando un adorador llegaba al templo a ofrecer sus ofrendas, podía tener relaciones sexuales con estas vírgenes sagradas que adoraban a los dioses paganos. La Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 3, nos dice cuáles son los requisitos del sacerdote o del obispo. Y yo quiero que ustedes lean conmigo, porque el celibato sacerdotal es de origen pagano, no es de origen cristiano. En la Biblia, los sacerdotes de Israel eran hombres casados que tenían hijos. Y ahora miren el Nuevo Testamento lo que nos dice el apóstol San Pablo en su primera epístola a Timoteo, el capítulo 3, versículo 1. Primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, o sea, si alguno anhela ser sacerdote, obispo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Paremos ahí. Yo tengo un amigo que es sacerdote, y una vez empezamos a conversar sobre Primera de Timoteo 3. Entonces este amigo mío sacerdote me decía: sí, marido de una sola mujer. Nosotros somos el esposo de la iglesia. La iglesia es la esposa. Nosotros nos casamos con la iglesia. Sigamos leyendo. Versículo 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y vean el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En la Biblia, el que quiere ser sacerdote, obispo o servirle a Dios puede casarse sin ningún problema. Es más, es requisito. Y el que se casa con la iglesia no es un sacerdote. El esposo de la iglesia se llama Cristo Jesús. El esposo es Cristo, no el sacerdote. El sacerdote, si quiere servir a Dios, dice aquí, Primera de Timoteo 3, que tiene que casarse, tiene que tener esposa, tiene que tener hijos, saber cómo sujetarlos con toda honestidad para que pueda servir de ejemplo en la iglesia de Dios. Pues bien, en el edicto de Milán se pisotearon Primera de Timoteo 3 y se estableció que parte de la nueva religión cristiana que iba a regir los designios del Imperio Romano era la religión donde el sacerdote, al igual que en las religiones paganas, iba a ser célibe, no se iba a casar, iba a guardar el día del sol, el domingo, iba a tener un culto a la diosa madre y al niño Jesús, y se metieron un montón de doctrinas del paganismo en esta iglesia que surge de la unión del cristianismo con el paganismo. Evidentemente, esta unión entre el obispo romano y Constantino no trajo buenos dividendos, porque se convirtió en una religión de confusión, porque todos sus dogmas no tienen sustento bíblico. La mayoría de sus dogmas no tienen sustento bíblico, sino sustento en las religiones paganas de la antigüedad. Y es por eso que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, vamos a ir rápidamente, Apocalipsis capítulo 17 y el versículo número 1, dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Una mujer no nace siendo prostituta. Esta iglesia no nació siendo ramera, pero se prostituyó. Se hizo ramera, una iglesia que se prostituyó, la cual está sentada sobre muchas aguas. Versículo 15 de Apocalipsis 17. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí viene la sentencia contra una iglesia prostituta que está sentada sobre los pueblos, sobre las naciones.
Versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los presidentes, los gobernantes del mundo tienen relaciones con la gran ramera, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Los habitantes del planeta Tierra han sido entontecidos por el vino de las doctrinas falsas de esta mujer prostituta. Versículo número 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? Lo descubrimos cuando descubrimos la bestia que sale del mar. Es el mismo personaje. Esta iglesia prostituta viene montada sobre un reino que sale en medio de las naciones de Europa. Van juntos, pero no revueltos. Una cosa es la iglesia, otra cosa es el reino. Versículo 4. Y la mujer, la iglesia prostituta, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Esta iglesia prostituta tiene una copa de oro lleno de inmundicia, y esa inmundicia es con la cual enseña a las naciones a prostituirse. Todo ser humano que respeta o que obedece las doctrinas paganas de esta iglesia está en abominación contra Dios, porque es inmundicia, es doctrina de inmundicia. Versículo 5. Y en sus frentes un nombre escrito, un misterio. Esta iglesia prostituta tiene una leyenda en su frente, y la leyenda es Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta iglesia, confusión de doctrinas, esta iglesia que enseña a prostituirse a los gobernantes y a los moradores de la tierra con sus doctrinas falsas, es denunciada potentemente en el libro de Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo, porque esto es lo que Jesucristo reveló. Una iglesia falsa que entontece con sus doctrinas mentirosas al mundo entero. Y aquí se le llama madre de las rameras. Y aquí es donde entramos en un problema seriosísimo. Toda iglesia que obedece las doctrinas falsas de la mamá se convierte en una ramerita. No lo digo yo, lo está diciendo la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día, muchos líderes religiosos de diferentes organizaciones religiosas no le enseñan a sus feligreses el libro de Apocalipsis. Es más, hay iglesias que le dicen a sus feligreses que no pueden estudiar el libro de Apocalipsis porque se vuelven locos. Hay denominaciones que le dicen que solo con la presencia del obispo o del pastor pueden estudiar Apocalipsis. Pero Apocalipsis es una revelación que nos arranca las escamas de los ojos, que nos quita las vendas de los ojos y nos demuestra en qué terreno estamos pisando. Y para que no quede duda quién es la gran prostituta, miren lo que dice el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ya sabemos que el cuerno pequeño iba a hacer guerra contra los santos y los iba a vencer. Y se iba a derramar la sangre inocente en la etapa oscura de la Inquisición de más de 50 millones de personas que iban a morir por leer la Biblia y por creer en el Señor Jesucristo. Esto es muy fuerte. Y yo les digo la verdad, yo no disfruto para nada enseñar esto. Pero tengo un problema. Si yo quiero enseñar esto, tengo que tener en cuenta
lo que dice Apocalipsis 22:18. Y yo quiero que ustedes me entiendan, por favor, porque esto es muy serio. Yo puedo disfrazar esto, ponerlo en otro, no tocar ciertas sensibilidades, no tocar, ¿verdad? Pero viene lo que dice Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, no podemos ni quitar ni añadir. ¿Y por qué el Señor Jesús se tomó su tiempo para darnos un mensaje tan fuerte en el tiempo del fin? Porque el Señor Jesús lo único que quiere es que tú abras tus ojos y reconozcas que el único que debe ser adorado, que el único que debe ser obedecido es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Que hay una ley que es eterna por la cual vamos a ser juzgados y que solamente a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo podemos obtener el perdón de todos nuestros pecados. Y eso es lo que yo quiero decirles en esta noche. El mensaje es fuerte, pero ya Cristo obtuvo la victoria sobre este personaje místico de la Gran Babilonia. Esta confusión de religión que se formó del Imperio Romano y que hoy está gobernando en el mundo entero, la Biblia la descubre y la denuncia como una gran abominación. Pronto vamos a ver el mensaje final de Dios, porque Dios no deja las cosas aquí. Dios también le dice al hombre cuál es su mensaje final para este tiempo final. Se llama el mensaje de los 3 ángeles y de eso vamos a hablar muy pronto. Pero si tú tienes dudas sobre lo que hemos estudiado en esta noche, tienes toda la libertad de tener dudas, no creas nada de lo que has escuchado. Vete a la historia e investiga, estudia, escudriña, escarba y te vas a dar cuenta que no hemos tocado ni siquiera una 10ª parte de las cosas que se metieron en la religión babilónica durante el Imperio Romano. El bautismo de los infantes, el purgatorio, que los muertos se van al cielo si son buenos, que si son malos se van al infierno, el celibato sacerdotal, la adoración del día domingo como día del Señor. Esto y muchas cosas más se practican hoy, pero no son de origen bíblico. Ahora viene una invitación. ¿Le gustaría a usted decirle en esta noche al Señor Jesucristo: Señor, hoy he descubierto una verdad que me duele, pero yo quiero ser fiel y leal solamente a usted. Yo quiero obedecerlo solamente a usted y quiero que usted dirija mi vida y me rija por sus mandamientos y quiero hacer siempre su voluntad. ¿Cuántas personas en esta hora les gustaría decirle eso al Señor Jesús? Levante su mano derecha ahí donde está. Los que quieran decirle: Señor Jesús, yo quiero que tú tomes control de mi vida en esta hora. Quiero obedecerte, quiero adorarte. Yo quiero ser lo que tú quieres que sea. Quiero ser leal a usted. Quiero respetar sus mandamientos. Quiero guardar su pacto. Señor, yo quiero que cuando tú vengas en gloria, yo puedo ir a morar contigo en las mansiones celestiales. Si esa es su decisión en esta noche, yo quiero tener una oración especial con usted. Le invito a inclinar su rostro ahí donde usted está y vamos a elevar una plegaria al Dios del cielo. Amante Padre que estás en el cielo, Señor bendito,
Sabemos que este conflicto entre el bien y el mal, entre Satanás y usted como creador universal, está a punto de acabar. Señor, y en medio de esto, queremos decirle desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, que hemos entendido de que tenemos que obedecerlo solamente a usted, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A usted en esta noche, Señor Jesús, le rendimos gloria y honra. A usted, Señor Jesús, le damos toda nuestra adoración y todo nuestro respeto, porque usted es el único Dios, el Dios verdadero. Usted es el alfa, la omega, el principio y el fin. Señor, no sabemos cómo vamos a actuar, pero sí sabemos que si se lo pedimos a usted de todo corazón, usted nos va a ir orientando pasito a pasito para caminar en las verdades de la Biblia. Señor, no son las religiones las que salvan, no son las iglesias las que salvan, Señor. Es usted el único Salvador personal. A usted la honra y la gloria hoy y siempre, Señor. Y que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen nos guarde del mal y nos defienda. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.